padres y le preguntaba a esos 10 padres, ¿usted qué hace si su hijo le insulta a su esposa? Inmediatamente de esos 10 padres, probablemente 9 decían, yo no se lo voy a permitir. Y lo voy a castigar, lo voy a disciplinar, le voy a enseñar, le voy a decir. O sea, enseguida el papá sabía cómo actuar. Pero miremos la próxima diapositiva. Esto es lo que nos está pasando a partir de este siglo. Los padres nos hemos transformado progresivamente en padres amigos de nuestros hijos. Ya no padres modelos, ya no padres adultos, sino que ahora somos padres amigos. ¿Por qué? Es como que el papá tiene que ser amigo del hijo. No tiene que decirle que no, porque lo puede frustrar. No tiene que ponerle límites. No tiene que enseñarle. Ustedes vieron que aún ahora la corriente nueva que se está instalando es que ni siquiera el papá le debería decir al hijo que él es varón o que es mujer. Miren a dónde hemos llegado con esto de sacar al padre, sacar a la madre de la crianza y de la formación del hijo, ¿no? Entonces, cada vez más los padres tendemos a dudar. Muchas veces los padres vemos que un nene, por ejemplo, pide una coca, pero ya tomó una coca hace media hora. ¿Y los papás qué hacemos? ¿Se la compramos o no se la compramos? Muchas veces el papá cede ante los berrinches del hijo y le compra otra coca, a pesar de que hace media hora se tomó una. Y como todos ustedes saben, la Coca-Cola no es una bebida muy buena para los niños, por más que se la pinte como tal. Bueno, eso es simplemente un ejemplo, ¿no? Pero los papás hoy en día, cuando tenemos que actuar, pensamos, ¿esto que estoy haciendo estará bien, estará mal? Y muchas veces no sabemos cómo hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la información de nuestra sociedad apunta a que al hijo hay que dejarlo, que haga lo que quiera, que se críe como quiera, que consuma lo que quiera. No le vamos a decir que no al celular. Si quiere el celular, se lo damos al celular. Si quiere internet hasta las 4 de la mañana, le damos internet hasta las 4 de la mañana. Porque tenemos miedo, ¿no? El padre modelo 2018, en la mayoría de los casos, tiene temor, tiene inseguridad. Pero, ¿qué hacemos ante esto? Bueno, vamos a ver algunos principios que podemos hacer que tienen que ver para que podamos ir entendiendo qué es bueno en la crianza de nuestros hijos. Sigamos un poquito más. Los padres son lo más importante para la crianza de un hijo. ¿Me entendieron? ¿Qué es lo más importante para la formación de la identidad de un hijo? O sea, usted y yo, mamá, papá, no es más importante la escuela, no es más importante ni siquiera la iglesia es un lugar hermoso donde todos venimos a aprender, a crecer y convivimos, pero ni siquiera la escuela, ni siquiera la iglesia, ni siquiera cualquier otro grupo, ni siquiera los abuelos van a reemplazar la influencia de papá y mamá, ¿no? Por eso, hermanos, mire, usted jamás dude de la importancia que usted tiene para la crianza de su hijo. Nadie lo va a poder reemplazar. Nadie, absolutamente nadie. Por más buena que sea la persona, no lo va a poder reemplazar a usted. Porque mi hijo, tu hijo, su hijo, lo va a mirar a usted, me va a mirar a mí, para modelar su identidad. Para modelar todo esto que yo comenté al principio que va ocurriendo en la vida del hijo. Seguimos adelante entonces. ¿Cuál es la verdadera importancia de papá y mamá? Y en eso quiero hacer hincapié en esta tarde. ¿Por qué es tan importante la presencia de papá y mamá? ¿No? Porque yo podría pensar, bueno, yo le pago un buen colegio a mi hijo, que el colegio lo eduque. ¿El colegio lo va a educar? No, el colegio le va a enseñar matemática, lengua, biología. Y algunos colegios a lo mejor le van a insistir en algunos modelos de conducta al hijo para que el hijo pueda adaptarse a ciertos modelos de conducta, pero en última instancia la verdadera importancia la tienen papá y mamá en la formación de ese hijo. Seguimos un poquito, entonces. Pasamos a la siguiente.
Esto, bueno, seguimos un poquito más adelante. Tiene que haber padres. Miren ustedes lo que pasa, para que vayamos entendiendo a qué me estoy refiriendo. Miren ustedes lo que pasa cuando un niño sufre abandono en sus primeras etapas de la vida. Este cuadro lo hizo un médico que se dedicó a investigar la niñez temprana. O sea, cuando el niño recién nace, cuando es bebé. Miren ustedes, si un niño sufre privación afectiva materna, o sea, una mamá que no lo quiere, ¿no? Lo dio a luz, pero no lo quiere. Entonces, si es un bebé de 6 meses y la mamá lo abandona, no le da la teta, no lo acuna, no tiene una corriente afectiva con él, no lo aprecia, no lo quiere, cuando una mamá hace ese abandono parcial, el niño sufre un cuadro que técnicamente se llama depresión anaclítica. Hasta allí, si eso no dura más de 2 meses y el bebé vuelve a recuperar a la mamá, porque por ejemplo la mamá estuvo enferma, tuvo un problema de salud mental y no crió bien se apegó bien al niño, si el niño recupera a la mamá, puede recuperarse de ese cuadro. Ahora bien, si el niño sufre el abandono a los 3 meses de edad, después de nacer, sufre el abandono de su mamá, tiene un abandono total y puede ir a lo que se llama el marasmo, que es un tipo de desnutrición, y la muerte. Y en este caso, el bebé sufre consecuencias irreversibles por distrofias de desarrollo y retrasos muy graves. Ustedes dirán, ¿cómo se sabe esto? Bueno, ¿saben lo que pasó? Muchas de estas investigaciones se hicieron en las guerras. Y este investigador investigó mucho en la guerra de Vietnam. ¿Recuerdan la guerra de Vietnam? Años 60, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo en esa zona de Asia, Vietnam, Laos, Camboya, hubo una guerra. Bueno, este hombre se dedicó a investigar qué pasaba con los bebés que quedaban sin el papá y sin la mamá. Muchos de esos bebés eran recibidos en hospitales para niños y tenían en los hospitales para niños sus cunitas, tenían su ropa caliente, tenían sus pañales, tenían su leche maternizada. Pero ¿saben una cosa? Muchos de esos niños empezaban a enfermarse y empezaban a morir. Y los médicos se preguntaban, ¿pero por qué mueren estos niños si tienen todo? Y hubo una enfermera que con su instinto maternal empezó a acunar a los bebés. Iba uno por las cunitas, ¿no? Los levantaba, los acunaba, y se empezó a notar que los bebés que eran acunados por la enfermera no morían. Al contrario, se sanaban, se ponían fuertes, empezaban a crecer, y aquellos a quien la enfermera no alcanzaba a acunar, porque eran muchos, no podía acunar a todos, ellos sí se enfermaban y morían. Ahora, miren ustedes qué importante es la presencia de mamá en la primera infancia. Nada lo puede sustituir, porque Dios nos ha hecho así, para que podamos aferrarnos, formarnos, y la presencia de mamá en la primera infancia es insustituible, nadie la puede reemplazar. Seguimos un poquito adelante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la mamá está ausente en años posteriores? Bueno, ahí no sé qué pasó, pero la parte de arriba no se ve bien. Pero, por ejemplo, cuando la mamá empieza a estar ausente, por ejemplo, después que el niño ya tiene 2, 3 años, está en la etapa del jardín, en la etapa de la primera infancia, en la etapa de la escuela primaria. ¿Qué pasa cuando la mamá no está presente o no quiere a ese niño? O está presente, pero lo rechaza, afectivamente lo rechaza. Miren ustedes lo que pasa. Por ejemplo, el niño tiene temor, tiene desasosiego, siente ansiedad, es lo que se llama ansiedad de separación, ¿no? Cada vez que se tiene que alejar de la mamá llora, tiene miedo, ¿no? Puede tener situaciones de fobia, o sea, la fobia es un miedo irracional, no es un término médico, pero habla de un miedo irracional. Puede tener miedo a la escuela. Son los niños que cuando van a la escuela empiezan a tener dolores de panza, dolores de cabeza, tienen náuseas, tienen vómito, no se pueden quedar en la escuela. ¿Por qué? Porque tienen terror de alejarse de la mamá.
pueden tener temores al castigo, al estrés, sufren de estrés, tienen dificultades de adaptación, les cuesta mucho adaptarse al ámbito de la escuela primaria, del jardín de infantes, pueden tener ansiedad, irritabilidad y agresión, y en casos más severos pueden tener depresión, que se muestra a través de estados de angustia o de tristeza, pérdida de apetito, bajo rendimiento escolar, trastornos de atención e irritabilidad. Todo esto, miren ustedes, se da cuando un niño no tiene a su mamá, ¿no? Qué tremendo. Ustedes saben que una vez me tocó, estaba en la iglesia donde nosotros nos congregamos con mi esposa y me tocó dar un anuncio de una escuela para padres que estábamos haciendo, y cuando bajo de dar el anuncio se me aparece una señora de unos 60 años con un nenito de 2 años. Y me dice: hermano, vengo acá porque quiero que usted ore por mí. Dice: este es mi nieto. Y me dice: usted sabe que mi hija se fue, no sabía ella dónde, se fue, y dejó a este niño conmigo. Era su nietito. Y dice: y usted sabe que este nene todos los días me pregunta: ¿cuándo va a volver mamá? ¿No? Día tras día le preguntaba a su abuela cuándo iba a volver su mamá. Estaba desesperado. Pobrecito, estaba destruido por la ausencia de la mamá. La mamá lo había abandonado. Por eso es tan importante la presencia afectiva, la presencia cariñosa, la presencia, esa conexión que establecemos con nuestros hijos, es vital para su desarrollo en sanidad. Seguimos un poquito más adelante. Ahora bien, ¿el papá es importante? Acá el pastor Oscar dice: sí, miren, la presencia del papá es tan o más importante, perdón las damas, ¿no? Pero es tan importante como la presencia de la mamá. Ustedes saben que tiempo atrás se pensaba que el papá, incluso hubo muchos psicólogos en Estados Unidos que lanzaron el concepto de que el papá no era necesario en la crianza del hijo. Hace muchos años atrás, años 70, 80, había investigadores que decían: el niño puede crecer bien aún sin la presencia de papá. Pero yo les voy a mostrar ahora que la presencia del papá también es insustituible, y que la presencia del papá es tan valiosa como la presencia de la mamá. Miren ustedes, ¿por qué es importante la presencia del papá? En la infancia temprana, por ejemplo, cuando el niño es chiquitito, es bebé, por ejemplo, la presencia del papá ayuda a estructurar la personalidad del niño. La presencia del papá. ¿Cuándo piensan ustedes que el niño empieza a percibir la presencia del papá? ¿Cuándo le parece que... ¿Cómo? Ya en la panza. Ya en la panza. Y es así. El bebé se cree que ya a partir de las 12 semanas ya tiene una percepción bastante clara, ¿no? No, obviamente, no entiende el lenguaje, no podemos pretender eso, pero entiende los gestos, entiende los sonidos, entiende el afecto, por ejemplo, responde, después del tercer mes responde, por ejemplo, a las caricias que el papá le puede hacer en la panza a la mamá, ¿no? Yo les comentaba la vez pasada de estos amigos que ponían las canciones, y cuando el bebé nació y salió de la panza, cada vez que ponían esa canción, una canción que la escuchaban ellos siempre, el bebé, si estaba llorando, dejaba de llorar, ¿no? Y ellos dijeron: ¿cómo reconoce esta canción? Porque lo reconocía desde la panza, porque ellos siempre ponían esa misma música. Y así vemos muchos ejemplos de que el bebé, desde que está en la panza, ya reconoce la presencia del papá y la presencia de la mamá. Ahora bien, yo puse ahí un término que es un término psicológico. La presencia del papá separa al bebé de la madre. Y ustedes dirán: Ernesto, ¿pero qué significa esto? ¿Ah? ¿Qué significa que el papá separa al bebé de la mamá? Bueno, cuando el bebé nace, inmediatamente ¿a quién ve? Ve a la mamá. ¿Quién es la única persona que existe para el bebé cuando recién nace? Obviamente la mamá. Pero a poco de andar, el bebé toma la teta, la mamá lo acuna, lo tiene consigo, pero a poco de andar aparece otra figura que le empieza a hacer upa, que lo empieza a acunar, que le empieza a cambiar los pañales, y que es diferente esa influencia
ese tacto, esa forma de conducirse es diferente al de la mamá. Y el bebé empieza ya desde que es pequeñito a entender, en la medida que su mente obviamente de bebé lo permite, a entender que hay dos sexos. Ustedes dirán, ¿es importante que un niño reconozca que hay dos sexos? ¿Qué le parece? ¿Será importante o no? Sí, ¿por qué? Porque él se va a tener que identificar con el padre de su propio sexo a medida que va creciendo. Pero ya desde bebé empieza a percibir que hay dos sexos. Ahora, hemos visto casos donde, por ejemplo, el papá estaba ausente y la mamá, tratando de cubrir la ausencia del papá, lo sobreprotegió al niño de tal manera que lo tenía consigo todo el tiempo. Ustedes saben que cuando el papá no interviene, el niño puede desarrollar trastornos mentales. Es tan importante la presencia del papá. Cuando el papá está ausente, cuando el papá no interviene y cuando no hay ningún ser masculino a la vuelta que le pueda transmitir al niño la presencia del otro sexo, el niño puede en el futuro desarrollar trastornos mentales. El papá produce un intercambio afectivo, le brinda seguridad al bebé y le brinda confianza. Y ahora vamos a ver un poquito más adelante por qué. Le permite al hijo, por ejemplo, reconocer la autoridad. El papá es distinto a la mamá en su manera de interactuar con el niño, le permite reconocer la autoridad, le permite aprender los límites y este es otro término que nosotros usamos, es el portador del no. O sea, es la persona que va a introducir el no en la mente del niño. Cuando el niño quiere hacer algo y el papá le dice, no hijo, no hagas eso, ustedes vieron que a veces el peso del no de la mamá y el peso del no del papá son diferentes. ¿Se dieron cuenta de eso? A veces la mamá nos dice, no, yo ya no sé qué hacer con mi hijo, entonces espero que venga papá para que él lo ponga en vereda. Y cuando viene papá, ¿qué dice el hijo? Con uno puedo, pero con los dos ya no puedo. Y acepta el no del papá. Entonces, el papá es el portador del no, incorpora el no. El papá también le transmite al niño un sentido de pertenencia familiar. Le ayuda a completar ese sentido de pertenencia que él tiene, de que no pertenece solo a la mamá, pertenece también al papá. Y ese sentido de pertenencia nos da, al niño le da seguridad y le permite crecer sano. Por último, permite reconocer los sexos y diferenciarse del opuesto. Si el niño crece con un solo progenitor, crece solo con la mamá y no hay ningún hombre que interviene, ¿qué dice la mente del niño? Existe un solo sexo, porque no encuentra ningún otro. Ahora, cuando el niño ve al papá, el papá interactúa con él, le habla, lo acuna, lo hace jugar, participa, el niño dice, hay dos sexos. Está el sexo femenino y el sexo masculino. Ahora, hermanos, tengamos cuidado con todo esto que se quiere enseñar ahora, de que al niño no hay que decirle si él es hombre o mujer para que él elija. Eso es lo peor que se le puede hacer a un niño. El niño tiene que tener la certeza y la aceptación de su sexualidad por parte de nosotros los padres. El hecho de que yo no reconozca la sexualidad de mi hijo varón o de mi hija mujer, que no la reconozca, que le diga, mirá, vos tenés un sexo neutro, vos después tenés que elegir, ¿no? Es una forma de abusar del niño. Es una forma de abuso hacia la persona del niño. Por eso es tan importante que papá y mamá estemos presentes en el crecimiento del hijo. Seguimos adelante, ahora lo vamos a entender un poquito más a medida que veamos otras cosas. Tanto el padre como la madre aportan contribuciones totalmente diferentes a la crianza de los hijos. Hay un autor que dice, los padres nunca podrán ser madres. ¿Por qué? Porque el padre es diferente, en todo sentido. En todo sentido el papá es diferente. La actitud del papá, la conducta del papá, la interacción, la forma de relacionarse del papá con el hijo es diferente. Y el hijo necesita percibir las dos formas, la forma del papá y la forma de la mamá. Seguimos. El segundo punto, por ejemplo, es muy común ver que el papá
alienta al hijo a traspasar límites. Le dice, vos podés, si juega al fútbol, dale para adelante, jugá, yo te apoyo. El padre puede llevar al hijo a jugar a los juegos, puede hacerlo andar a caballo, enseñarle a andar en bicicleta. Hay un montón de cosas que los padres hacemos y lo hacemos de una manera diferente a como lo hacen las madres. Cuando yo lo llevaba a mi hijo a algún lado, ¿qué me decía mi esposa? Tené cuidado que no se golpee. Porque la mamá va más por el lado de la protección, del cuidado. O sea, su personalidad es así, ¿no es cierto? La mamá dice, uy, que no se enferme, pobrecito, llévale la campera. Capaz que yo a mi hijo lo llevaba así en remera, hacía frío y me decía, Ernesto, llévale la campera a Marco, porque se va a enfermar, ¿no? Y claro, nosotros andamos jugando a la pelota en el patio y no sentíamos ni frío ni calor, ahí jugábamos a la pelota y no había... Ahora, la actitud de ella es totalmente diferente a la mía. Y el niño necesita esas dos vertientes. El padre alentando, ayudando a que el niño se extienda, y la madre protegiendo, cuidando, nutriendo, enseñando, ¿no? Dos aspectos diferentes, pero complementarios en la crianza del hijo. Seguimos. Los padres y las madres enseñan masculinidad y feminidad en forma espontánea. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a mi hijo no necesito decirle, Marco, vos sos hombre. Porque él, viéndome vivir a mí a su lado, se identifica conmigo como varón. Se identifica. ¿Qué dice la mente de Marco, mi hijo? La mente de Marco dice, ¿yo a quién me parezco? ¿A mamá o a papá? Entonces se mira a sí mismo, mira a papá, mira a mamá, y dice, yo me parezco a papá. Entonces se va a identificar con el progenitor de su propio sexo. ¿Qué dice mi hija? Mi hija dice, a ver, ¿cómo soy yo? Después de ciertas edades, ¿no? Ustedes vieron que los chicos hay edades donde se investigan el cuerpo, ¿no? 3, 4 años, incluso se tocan a veces los genitales porque están conociéndose. No tienen nada de malo porque es una investigación que ellos hacen. Pero mientras miran su cuerpo, a la vez se identifican con el progenitor de su propio sexo. El caso del hombre con el varón, el caso de la mujer con la mamá. Hay una investigación que dice que las sociedades con un padre presente en el hogar producen hombres con menos inclinación a excluir a las mujeres de participar en actividades públicas en comparación con quienes son criados sin la presencia masculina en el hogar. Miren ustedes, ¿no? Eso es una investigación que hicieron un grupo de psicólogos y ellos vieron que cuando el papá estaba presente en la casa, ese hijo, cuando crecía y tenía que compartir actividades con grupos, aceptaba más fácilmente a las chicas. No se tornaba violento, no se tornaba agresivo. En cambio vieron que aquellos hijos varones donde el papá estaba ausente, no les gustaba mucho compartir donde había mujeres, ¿no? Y tendían más bien a ser agresivos con las chicas. ¿Y esto por qué? Porque el papá le enseña masculinidad al niño. ¿Cómo aprende mi hijo a tratar a la mujer? Viendo cómo yo trato a mi esposa. ¿Cómo aprende mi hija a tratar al varón? Viendo cómo mi esposa me trata a mí. Ya sabe que me puede pegar con la toalla mojada porque ya aprendió que no deja huellas, entonces, nada. Se aprende de esa manera, ¿no? Entonces los papás enseñamos masculinidad y feminidad en forma totalmente espontánea. No es que lo tenemos que sentar a nuestro hijo y decir, mira hijo, vos sos varón. No, ellos simplemente convivir con nosotros todos los días, con recibir el afecto, el cariño, la protección, con recibir los límites. Después mi esposa le va a hablar de los límites. Ellos se forman y se identifican con el papá de su propio sexo. Seguimos. Los padres y las madres enseñan a sus hijos el respeto por el sexo opuesto. Qué importante, hermanos, que es esto. Nosotros asistimos hoy en día, lamentablemente, a una ola de violencia, ¿no? ¿Saben por qué hay tanta violencia? Por la ausencia de los papás en los hogares. Imagínense que si mi hijo varón
quiere maltratar a su mamá, ¿qué voy a hacer yo? Quiere maltratar a su hermana, ¿qué voy a hacer yo? Le voy a poner límite. Le voy a decir, hijo, así no se trata a una mujer. Tenés que respetarla, tenés que cuidarla, tenés que ser bueno, tenés que ser agradable, ¿no? Ahora, si el papá no está presente para hacer eso, ¿de quién lo va a aprender el hijo? Por eso, las investigaciones muestran que cuando el papá está ausente, hay menos respeto, por ejemplo, de parte del hijo varón por las personas del sexo opuesto. Seguimos adelante. La presencia, y esto miren qué importante que es, la presencia de papá y mamá en el hogar mantiene a los hijos alejados del delito y de las drogas. Ustedes saben que se hizo un estudio muy grande, una estadística, donde se vio que el 70%, no se lee muy bien allí, pero el 70% de los jóvenes con problemas con la ley por cometer delitos, ¿saben de qué hogares venían? Venían de hogares monoparentales. ¿Qué quiere decir? Hogares donde había un solo progenitor, mayormente la mamá. Porque vieron que en general el papá se va de la casa y deja a la mamá con los hijos, ¿no? Entonces, cuando el papá está ausente del hogar, hay una probabilidad mucho mayor, estadísticamente hablando, de que ese niño en el futuro pueda tener, cuando sea adolescente, cuando sea joven, pueda llegar a tener problemas con las drogas, con el delito y con conductas de transgresión. Conductas de transgresión. ¿Por qué? Porque el papá es el que incorpora el no. El papá es el que incorpora el límite. El papá es el que pone ese sentido de autocuidado por parte del niño. Y ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Sigamos adelante. La ausencia de uno de los progenitores influye, miren ustedes, en la poca habilidad de comprometerse con el otro que tienen los hijos cuando son adultos. Los niños que han crecido en un hogar monoparental con un solo progenitor tienen mucha más dificultad de comprometerse afectivamente con otra persona. O sea, tienden a alejarse, a no tener relaciones más cercanas con otras personas y tienen grandes dificultades con el compromiso con otras personas y no creen en el sentido de esperanza, en el sentido de confianza, no creen en las relaciones. Por eso también asistimos hoy en día que muchas veces las personas no confían en otros para formar, por ejemplo, relaciones de pareja. Ustedes vieron que las relaciones de pareja hoy en día son cada vez más efímeras, son más de corta duración. Por eso en nuestra sociedad las personas ya no se casan. ¿Por qué? Porque es tan difícil confiar en el otro. Cuando hemos crecido en un hogar de esta forma, es muy difícil poder comprometerse afectivamente y lo que conlleva el compromiso. ¿Qué conlleva el compromiso, por ejemplo, en una relación de pareja? Conlleva que yo me voy a jugar por el otro. Conlleva que yo voy a confiar en el otro. Conlleva que vamos a estar juntos y que no le voy a mentir, que no la voy a defraudar a mi esposa, sino que voy a ser honesto, que voy a ser sincero, que voy a estar al lado de ella. Bueno, cuando en el hogar falta el papá, los hijos crecen con esa dificultad para comprometerse con el otro. Sigamos adelante. Miren ustedes qué importante, ¿no? ¿Qué le parece a los papás? ¿Es importante la presencia de papá en el hogar? Es tremendamente importante la presencia. Vemos algunas estadísticas de unos estudios que yo consulté acerca de la ausencia, qué pasa cuando los papás están ausentes en los hogares. Miren ustedes, por ejemplo, hay un mayor riesgo de interrumpir los estudios primarios y secundarios. O sea, un niño que crece en un hogar con un solo padre, con un solo progenitor, tiene mayor probabilidad de no terminar sus estudios y de abandonarlos precozmente. Tiene mayor posibilidad de permanecer sin estudiar ni trabajar por mayores periodos de tiempo, ¿no? Cuando el papá está ausente. Seguimos adelante. Mayores posibilidades de embarazo en la adolescencia. Ustedes saben que leía un artículo acerca de un trabajo que hizo un psicólogo en Francia. Este psicólogo estudió las vidas, las familias de muchas adolescentes que se habían embarazado. ¿Saben qué descubrió este hombre? Descubrió que todas las adolescentes que se habían embarazado venían de hogares donde estaba el papá
ausente. Y él decía en su conclusión, decían, pareciera que es un mecanismo inconsciente de parte de las niñas, de las adolescentes, de embarazarse para tener algo propio, ¿no? En este caso un bebé. Pero yo creo que va no solamente por allí, sino por algo que vamos a ver un poquito más adelante, y es que la presencia del papá enseña el autocuidado. La presencia activa del papá en la familia le transmite al hijo de que él es valioso. Y cuando vos te sentís valioso, ¿qué haces? ¿Te cuidás o no te cuidás? Cuando vos te sentís valioso, sentís que tu vida tiene valor, te cuidás. No andás haciendo locuras por la calle, ¿no? Por más que seas adolescente. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa a veces conflictiva, ¿no? Pero un adolescente que tiene a papá y a mamá en el hogar se va a cuidar mucho más que un adolescente, como vemos en este estudio, que no tiene a papá en su casa. Seguimos adelante. Bueno, el niño que crece en un hogar sin padre tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades mentales. Con esto no estoy diciendo que todos los niños que se crían en hogares con un solo padre necesariamente van a ser enfermos mentales. No, simplemente que hay mayor riesgo. ¿Por qué? Esto se estudió en una población muy grande y se llegó a esa conclusión. Tienen grandes dificultades para controlar sus impulsos. Un niño que crece en un hogar sin padre va a asumir muchas más conductas de riesgo que aquel que viene de un hogar con su papá presente. Por esto que yo les explicaba recién. La presencia activa, el amor del papá por el hijo, le transmite un sentido de valor. Yo no sé cuántos de ustedes perciben la importancia de que una persona tenga un sentido de valor sobre sí mismo. Y no estoy hablando de un adulto, porque muchos de ustedes son adultos y me entienden a lo que voy. Pero, ¿cuántos adolescentes, por ejemplo, sienten o tienen un sentido de valor sobre su vida? Y ahí ya, ¿no?, vemos que muchos adolescentes no tienen una valoración adecuada de sí mismos. ¿Y cómo lo sabemos a esto? Por las conductas que asumen. Porque empiezan a probar la droga, el alcohol, el delito, dejan la escuela. O sea, ningún adolescente que se valore lo suficiente, que tenga un sentido de valoración acuñado desde su casa, va a tener conductas de riesgo y va a comprometerse con este tipo de conductas delictivas. Y por supuesto tiene altas posibilidades de tener conflictos con la ley. Esto que yo hablaba recién, el 70% de los adolescentes con problemas con la ley vienen de hogares sin padre, sin padre. Ustedes saben que conocemos personas que trabajan en las cárceles, ¿no? Y ustedes saben que cuando hablamos con ellos nos dicen, mirá Ernesto, yo cuando voy a la cárcel y hablo con los muchachos que están allí, dice, todos ellos odian a sus padres, porque son hijos que han sido abandonados, hijos que han sido maltratados, hijos que han sido abusados por sus padres varones. Por eso es tan importante la presencia de papá, y una presencia cálida, una presencia afectiva, una presencia que construye y edifica la vida del niño. Sigamos adelante. Parte de los riesgos, seguimos viendo parte de los riesgos. Una persona que tiene a su papá ausente tiene un sentido de vacío en su interior y pérdida del sentido de la existencia. Cuando hablamos con estos muchachos que estaban en la cárcel, ellos llegaron a reconocer que en determinado momento de sus vidas se sintieron vacíos y que su vida no tenía sentido. Porque el que transmite sentido para la vida es el papá. Miren, vamos a ver ahora, pero cuando un papá, por ejemplo, le dice que no a algo de un hijo, ¿no? Papá, quiero ir al boliche a la noche. No, hijo, no te conviene. ¿Qué edad tenés? 13 años. No estás en condiciones de... Pero papá, todos mis amigos van. No vas a ir. ¿Qué hace mi hijo cuando yo le digo que no a eso? ¿Me hace un monumento? No. ¿Qué hace? Se enoja. Ahora, cuando ese hijo tiene 25 años y ve la historia de sus amigos y él se ha cuidado,
ha estudiado, se ha formado, tiene un buen trabajo, tiene su novia, se ha casado, ha formado una familia, y se compara con el resto, ¿a qué conclusión llega? Ese hijo te dice, gracias papá, porque no me diste permiso para ir a donde yo quería. ¿Por qué? Porque se valora a sí mismo, ha llegado a valorarse a sí mismo. Pero no, el adolescente no va a reconocer no nos va a dar las gracias cuando nosotros digamos que no a algo que él quiere. Porque todos sabemos que el adolescente tiene tendencia a rebelarse. Él dice, ¿cómo todos mis amigos lo hacen y yo no lo hago? ¿Quién no dijo eso cuando fue adolescente? ¿No? Todos lo hemos dicho, yo también lo he dicho. Y me he enojado con mi papá porque no me dejaba salir. Pero ahora, cuando ya fui adulto, dije, gracias papá porque no me dejaste salir en ese momento. Porque yo vi a mis amigos que empezaban muy tempranamente con el alcohol, después siguieron con las drogas, y su vida, lamentablemente, tuvieron que pasar por situaciones realmente muy desagradables, simplemente por no haber tenido un papá que les haya dicho que no en el momento oportuno. Bien, cuando el niño no tiene al padre, cultiva una falta de sentido de los límites y una falta de confianza en sí mismo. No tiene confianza en sí mismo. Un niño, un adolescente que no tiene confianza en sí mismo, va a tener un sí fácil y un no deteriorado. ¿A qué me refiero con esto? Cuando un amigo a los 13, 14 años le diga, Ernesto, mira, vamos a fumar un porrito, total no hace nada, todos lo fumamos. El niño, el adolescente que confía en sí mismo, ¿qué va a decir? No, mi papá me dijo que eso es malo, no lo voy a hacer. Pero no se hace esto, ¿no? ¿Qué le van a decir los amigos? Pero sos esto, sos aquello, ¿no? Voy a usar un término despectivo, sos mariquita, ¿eh? Hay otros términos más fuertes para eso, ¿no? Sos mariquita, ¿cómo no lo vas a hacer si todos lo hacemos? Mirá, nosotros no nos hace nada. El niño, el adolescente que tiene confianza en sí mismo, sabe decir que no. Cuando ve algo que es peligroso. ¿Por qué? Porque se cuida. Porque se valora. Porque tiene desarrollada un sentido de confianza en sí mismo. Seguimos un poquito adelante. Bueno, puede tener grandes conflictos con la identidad sexual. Ustedes saben que cuando el papá está ausente, yo les decía, el papá ayuda a que el hijo se identifique sexualmente con el sexo que le corresponde. Cuando el papá está ausente, hay mayores conflictos en la identificación con la sexualidad que le corresponde. Seguimos adelante. Puede tener pérdida del autocuidado, exponerse a situaciones de riesgo, seguimos. Y, bueno, no reconoce la autoridad ni la respeta. Otro de las consecuencias, un niño que no crece con el papá, le cuesta respetar la autoridad. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a tener problemas en la escuela, primero con los maestros, porque no reconoce la autoridad de los maestros. Después, cuando es más grande, empieza a tener problemas con la autoridad de otro tipo, ¿no? Como por ejemplo la ley, ¿no? Y ahí ya las consecuencias son mucho más severas para el adolescente o el joven que empieza a transgredir. Se aleja de Dios porque lo percibe como un Dios malo. Muchos adolescentes que han crecido sin el papá, en el fondo, sienten que Dios es como su papá. Y a veces cuando vos le querés hablar de Dios y le querés decir Dios te ama, no, yo no creo en eso. Pero no es que no creen en Dios, ellos sienten que Dios es como su papá. Entonces, si mi papá no me quiso, ¿por qué Dios me va a querer? Llegan a esa conclusión. Por lo tanto, rechazan también a la figura de Dios porque lo ven como alguien desinteresado. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cómo estamos como padres? Miren, qué importante, ¿no? Poder tomar las riendas y poder volver a cumplir con el rol que tenemos como papá, como mamá, para que podamos formar la identidad de nuestros hijos. Seguimos un poquito. Seguimos un poquito. Entonces, esta es la pregunta que tenemos que hacer en esta tarde, ¿no? Miren lo que dice Deuteronomio. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu frente y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes.
y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este era un consejo que la Biblia le daba a los padres. Ahora, ¿qué dice? ¿Tenés que llevar a tu hijo a un seminario bíblico? ¿Tenés que sentarte a leer la Biblia con él y que se aprenda un capítulo de la Biblia de memoria todos los días? No. Miren qué sencillo, dice, esto que yo te enseño, lo vas a reproducir en la vida de tu hijo. ¿Cómo lo vas a reproducir en la vida de tu hijo? En la vida cotidiana. Cuando tu hijo te ve levantarte a la mañana, cuando tu hijo te ve ir al trabajo, cuando tu hijo te ve sentarte a almorzar en familia, cuando tu hijo te busca para hablar y estás disponible y querés hablar con él, cuando también le pones límites, cuando le decís que no, cuando tenés que decir que no. Entonces, hermanos, allí la palabra nos está diciendo, la formación de la identidad de tu hijo es espontánea, se basa en lo que haces todos los días. Por eso, hermanos, si yo no quiero que mi hijo sea un transgresor, ¿qué tengo que hacer yo? No transgredir. Tengo que cumplir las leyes, ¿no? Si yo me paro en el semáforo y digo, a ver, viene alguien de allá, no, bueno, entonces paso en rojo. ¿Qué le estoy enseñando a mi hijo? Le estoy enseñando a transgredir. Ustedes dirán, bueno, pero es un semáforo en rojo, no es tanto. Bueno, yo les aseguro que muchas veces hemos tenido muchos accidentes fatales por no respetar el semáforo, por ejemplo. Bueno, y así un ejemplo banal, cotidiano, nos muestra que si queremos tener éxito, tenemos que estar presentes. Papás, tenés que estar presente en la vida de tu hijo. Mamá, tenés que estar presente en la vida de tu hijo. ¿Y esto? ¿Por qué? Porque esto va a formar la identidad de tu hijo. Y tu hijo se va a parecer a vos. Mi hijo se parece a mí. Entonces, cuanto más consciente yo sea de esto, cuanto más me pueda concentrar en decir, voy a dedicarme a formar la vida de mi hijo con total y absoluta responsabilidad. Miren, yo le decía la vez pasada, tu hijo te escanea las 24 horas del día. ¿Saben qué es escanear, no? ¿Vieron cuando uno va por los aeropuertos, están esos aparatos que detectan si uno lleva metales, ¿no? Ese es un escáner. Bueno, ustedes hagan de cuenta que sus hijos los están escaneando las 24 horas del día. Y todo lo que ellos ven hacer a ustedes, para ellos es aprendizaje, para ellos es conocimiento, para ellos es experiencia, para ellos es incorporación de principios que le van a servir toda la vida. Yo no le puedo enseñar a mi hijo que él sea honesto si yo no soy honesto. No le puedo enseñar que no mienta si yo miento. Por eso es tan importante, hermanos, nuestra presencia para formar la identidad de nuestros hijos. Ahora, si estás presente, si estás conectado, si estás en una relación afectiva con tu hijo, no te preocupes. Tu hijo va a pasar por todas las etapas, pero finalmente va a ser un hombre de bien, una mujer de bien, formado, íntegro, y va a poder vivir una vida sana. ¿Quién no quiere que su hijo viva una vida sana? ¿Quién quiere que su hijo caiga en las drogas? ¿Qué padre quiere que su hijo sea un delincuente, que vaya a la cárcel? ¿Quién lo quiere? Nadie lo quiere. Entonces, hermanos, esto es lo que podemos recoger en esta tarde como enseñanza. Estemos presentes, por todas estas razones que yo les he mencionado, estemos presentes en la vida de nuestros hijos y vamos a cosechar en el futuro el resultado. ¿Saben cuál es nuestro versículo lema para nuestras escuelas de padres? Gálatas 6:9. Vamos a leerlo antes de terminar. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Vamos a leerlo todo juntos, ¿puede ser? No nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No vas a ver el resultado a corto plazo, no lo vas a ver mañana el resultado.
lo vas a ver cuando tu hijo sea adulto. Hermanos, la paternidad es una carrera de toda la vida, no se termina nunca. Porque aun cuando tu hijo esté casado, cuando ya no viva más con vos, él te va a venir a buscar y te va a decir, papá, tengo este problema, ¿no me das una mano, no me das un consejo? A ver cómo lo soluciono. Y qué bueno es cuando un hijo te busca, aún siendo adulto, para pedirte un consejo. Por eso, hermanos, este versículo tiene que ser nuestro lema, para nosotros como papás, estar siempre pendiente. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo, ¿qué? Cosecharemos, a su tiempo segaremos, a su tiempo vamos a recoger los frutos, si no desmayamos. Hermanos, que el Señor les bendiga, que les dé fuerza. Muchas gracias por estar presentes aquí, todos los papás que están aquí. Veo que han venido porque están deseosos de formar sanamente la identidad de su hijo. Le damos un aplauso para ustedes mismos. Un aplauso para ustedes por su dedicación. Muchas gracias.